Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre la Vida y la Música. Mi nombre es Romina Leal y aquí con mi maestro y músico Arturo Estanislao. Arturito, qué gusto conversar otro domingo más con vos. Bueno, fabuloso, lo mismo, Romy. La verdad que siempre nosotros llegamos al domingo como con un montón de cosas, con elementos que andan flotando, ¿no? Y siempre aparte yo digo, ¿no? Con la idea de que nunca sabemos del todo hacia dónde nos puede disparar todo esto. Así que invitarlos a los oyentes también a que se dejen llevar con estas conversaciones y estas reflexiones. Pero es hermoso porque encima empezamos a prehacer el podcast porque ese es un poco el norte de este espacio, que es no saber mucho qué va a pasar y lanzarnos a ver con qué nos encontramos y sin duda semana a semana voy aprendiendo una fortuna, Arturito, de cada tema que me propones, de verdad, del que yo soy la alumna ignorante, así, pero la curiosa profesional que viene acá a abrir los oídos y no sabes las cosas con las que me he encontrado desde que me has propuesto. Contanos del tema de hoy. Bueno, un poco la idea de hoy era charlar sobre algo digamos, sobre lo que yo siempre hace mucho tiempo que vengo reflexionando y que siempre surge también como cosas que en las clases, hablando con los alumnos, se plantean estas cosas y yo siempre veo como que ellos también se quedan meditando o que les es útil compartir también sus apreciaciones sobre eso, que es el hecho de cómo todos los cambios tecnológicos que se produjeron, podríamos decir, desde el comienzos del siglo XX hasta aquí, han transformado, digamos, como todos los otros órdenes de la vida, también la manera en que el músico produce la música, crea la música, piensa la música y también la forma en que nosotros escuchamos música, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante porque todos esos cambios tecnológicos, o sea, por un lado, yo digo, son gloriosos, son magníficos, son soñados, son casi un milagro, ¿no? Y uno Total. debiera, digamos, casi podría decir, estar agradecido de poder vivir este momento de la historia. Ahora, como todo, también tiene un Tiene un contraparte. pero. Exacto, hay un pero. Y ese pero yo creo que es mucho más importante y podríamos decir hasta mucho más problemático de lo que nosotros vemos en una primera instancia, ¿no? Muchas veces sucede esto, que cuando se desarrolla una tecnología, de alguna manera cambia no solo el impacto que produce sobre ese campo, sino que transforma también las otras y hace que uno de repente se pare en un lugar distinto, sobre todo a veces sin ser consciente de eso, ¿no? Mm. Eso es muy interesante y yo creo que en el caso de la música es más notorio todavía porque como las transformaciones se produjeron en los últimos, podríamos decir, 60, 50, 80 años, nosotros estamos tan cerca de esa transformación que no nos damos cuenta hasta qué punto lo que estamos viendo es una excepción a lo que ha sido la norma de la historia de la música en todas las civilizaciones. Es decir, mientras más cercano uno es al fenómeno, menos consciente es de qué grado de transformación está operando. Y en algún sentido, esto obviamente admitiría como tomarse desde muchas aristas, pero yo creo que hay un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la música, que es el surgimiento de la grabación, del fonógrafo, Mm. del hecho de que nosotros podemos escuchar música grabada. Esto Claro. puede parecer una cosa trivial, uno dice, sí, bueno, en determinado momento los músicos podían tocar y que eso quedara grabado. Parecería, para nosotros es tan natural que uno diría, bueno, ¿qué tenemos que decir sobre esto? Ahora, yo siempre digo que eso es un antes y un después en la música, porque si nosotros Mm. miramos toda la historia de la música, la realidad musical presuponía una serie de elementos. Uno, por un lado, es que había un músico que necesariamente tenía que interpretar, ¿no? Tenía que ejecutar su instrumento. Y Claro. eso tenía que darse en un espacio físico determinado y que estaba asociado, ¿no? Muchas veces culturalmente a otras actividades o a otros ámbitos, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la historia de la música y tomemos la historia de la música de Occidente, de la Edad Media hacia acá, Ajá. bueno, la música donde se producía en gran medida, en la Religión. iglesia Ajá. En actos religiosa, religiosos. junto con el rito religioso, en la corte, ¿no? En los centros de poder, digamos, ¿no? Podremos decir, en los salones aristocráticos, ¿no? En ámbitos en los que, bueno, necesariamente el músico tenía que ir allí con su instrumento, ¿no? Y Claro. sentarse y tocar. Y si ese día el músico estaba resfriado, había perdido su instrumento, no había música. O sea, era o viene el músico y hace la música o no tenemos música, ¿no? Claro. Eso es interesante porque en algún sentido pone al rol del músico, digamos,
como una figura central del proceso. O sea, necesitamos del músico y necesitamos de su instrumento y su expertise con el instrumento para vivenciar la música. Con la música grabada esto desaparece. Claro. Nosotros podemos, no es necesario que el músico esté presente en el ámbito en el que yo voy a producir la escucha, ¿no? Entonces eso ya de repente, de alguna manera, pone al músico en una situación en la que, bueno, yo puedo hacer música y mi música puede llegar a otros sin necesidad de que yo esté físicamente allí, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque en el fondo la grabación permite algo que es, digamos, como inédito en la historia de la música, que es el hecho de que vos podés tener un contacto directo con la fuente sonora, sin que el músico esté presente, y por lo tanto, entonces, ¿qué? De alguna manera tener registro de la historia de la música. Vos pensá una cosa, digamos, si yo quiero decir, bueno, a ver, ¿cómo hacía Lennon Imagine? No es más que ir, ¿no?, a la grabación y decir, lo tocaba así, y yo puedo conectarme directamente con eso, ¿no? Y tener un contacto, digamos, total con ese planteo musical. Ahora, si vamos atrás en la historia, la única manera era, primero, vivir en el mismo tiempo, ¿no?, y en el mismo espacio en el que el músico... O sea, bueno, ¿cómo coetáneo, hacías? claro. Exactamente, ser contemporáneo. O sea, si vos eras contemporáneo de Beethoven, podías tener una idea de cómo sonaba esa sonata tocada por Beethoven. Ahora, si vos no tenías esa suerte porque no estabas en la Viena del 1800, en el lugar exacto en que Beethoven estaba dando su concierto, claro, ¿qué era lo único que quedaba? Una partitura. Claro. Entonces ya vemos algo, el rol preponderante que tiene la escritura musical en la historia de la música es porque era el único soporte o el único medio de conocer esa música, ¿no?, a excepción de que uno pudiera estar al lado del compositor y que él lo pudiera, digamos, como producir en el momento, ¿no? Claro. Entonces, uno de los grandes cambios es, bueno, momento que ahora no necesitamos escribir la música para saber cómo suena. Puedo escuchar lo que grabó ese músico, ¿no?, en ese día puntual. No es curioso entonces, no es extraño que en muchos géneros musicales no exista la partitura no tenga Claro. relevancia. Vos decís, andá a buscar una partitura de un tema de los, o sea, de, no sé, No, o de músicos rock. profesionales también. Hoy en día, Peteco Carabajal, yo que soy santiagueña, ¿no?, dice como que él nunca ha estudiado música y se arrepiente porque cuando tiene que contratar a arreglistas para conciertos específicos, dice, ¿cómo? No sé, yo tengo en mi mente lo que me gustaría hacer y no lo sé decir porque no conozco el lenguaje musical, ¿no? O sea, y esto que decís, qué loco, o sea, él Bueno, solo sabe tocarlo y transmitirlo, pero si tenés en la mente algo, pasa eso. es que supongamos que todas las grabaciones del Peteco Carabajal desaparecen y él muere, desapareció esa música. Chao, Desapareció claro. completamente. Sí. O sea, queda un registro de que hubo un músico que se llamaba tal. Pero digo, o sea, hay una idea de la permanencia de la música a partir de qué soporte estaba disponible. Entonces, sí. Estoy pensando, Arturito, esto me haces pensar, ¿no?, de la partitura y de la grabación musical, de que de alguna manera, claro, la partitura fue preexistente. ¿Con qué antelación existía? O sea, porque fue alguna manera de transmitir en el momento donde no existía una grabación, ¿no? O sea, Exactamente. tenemos idea de algo, de cuándo empieza, porque es como una manera de grabar sin grabar. O sea, es muy loca la partitura. Es que en algún sentido la partitura es eso. Sería una grabación, pero no del En sonido papel. mismo, Claro, sino de una representación gráfica de eso, ¿no? claro. Pero sí, las partituras, de hecho, si nosotros miramos en la historia de la música, o sea, más o menos surgen hacia finales de la Edad Media, siglo X, XI, XII, ya empieza a haber prototipos de escritura musical. Sabemos que existía la escritura musical en la antigüedad, los griegos, los romanos, pero no tenemos cómo decodificar eso. Es decir, que en Claro. realidad de esa música, por ejemplo, fíjate qué interesante, de esa música, en el fondo no sabemos nada más que relatos históricos de qué se hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque quedan resabios de sistemas de escritura, pero no sabemos cómo interpretarlos.
O sea, Claro, no son como tenemos el jeroglíficos. código, son como los jeroglíficos, exactamente. Uno dice, bueno, esto que aparece en este jarrón romano tendría una partitura, pero en el fondo no sabemos si eso es un mi, si eso es un do, qué pulso, la negra, el compás, ¿no? Entonces es como Claro. que se sabe que hay, ¿no? Pero no se puede interpretar. Descifrar, claro. Descifrar. De la música que nosotros ya tenemos el código, más o menos eso, siglo X, siglo XI, siglo XII, ya los compositores empiezan a perfeccionar los métodos de escritura y eso obviamente cambia la historia de la música, ¿no? Después vamos a hablar alguna vez, eso es un tema quizás para otro Sí, episodio. ¿Qué grado de incidencia ha tenido la escritura musical o cuál es la importancia que tiene la escritura musical, digamos, en lo que ha sido, digamos, el desenvolvimiento del arte en siglos, ¿no? Es muy interesante claro. qué relación tienen entre ellas. Pero Va, volviendo a va a nuestro quedar tema, pendiente, sí, 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 para queda el eso tintero. como, queda en el tintero para algo más. Pero volviendo entonces a esta idea, este concepto de el soporte, ¿no? Sí, El soporte en el que nosotros, digamos, nos conectamos con la música. Por lo tanto, entonces la grabación ya rompe, ¿no? Toda una serie de dilemas. O sea, la música puede viajar sin que el músico viaje. Vos pensás sí, que, por ejemplo, si nosotros nos imaginamos la vida no sé, de un concertista en el siglo XIX, no tenía más remedio, si quería hacerse conocido fuera de la ciudad, de recorrer ciudad en ciudad, ir con los carruajes o en barcos, ¿no? Para llevar su música y que de esa manera alguien supiera quién era Chopin. Bueno, tenía que ir a París, tenía que ir a Viena, salió de su Polonia natal. O sea, y el músico tenía que viajar porque era la única manera de que alguien supiera de su existencia y supiera qué es lo que hacía. Y después que viajaban las partituras. Las claro. partituras, bueno, podían atravesar fronteras, ¿no? En algún sentido, si uno lo piensa, digamos, la partitura fue la primera grabación que de alguna manera podía eximir al músico de estar allí. Pero Claro. fíjate que eso era respecto a la composición, no respecto a la ejecución. O Ujú, sea, podía viajar tal sinfonía, pero no podías escuchar, o sea, necesitabas que después alguien ejecutara esa sinfonía y el rol claro, del intérprete entonces se vuelve crucial, porque claro. en algún sentido, sí, viaja la quinta sinfonía de Beethoven, pero si un director y músicos no lo corporizaban, bueno, nuevamente era un Y papel con garabatos. ya se empieza a ver por dónde vienen los tiros de esto, ¿no? O sea, como que las dificultades que parecieran ser de aquellas épocas y los beneficios también de algunos que tenían son opuestos a los que hoy en día tenemos, a los desafíos que tenemos adelante, ¿no? Claro, Pero en ese entonces momento parecía todo como que engorroso. Ah, si el tipo no está, no se puede saber cómo toca, ni qué toca, no hay concierto, no nada, ¿no? No hay claro. música. Bueno, es que de hecho, fíjate, por ejemplo, es interesante que si uno piensa, tenemos nosotros registros muchas veces de cuando el estreno mundial de una obra, ¿no? Entonces decías, bueno, no sé, pongo por caso, bueno, la última sinfonía de Beethoven, bueno, la gente un poco se agolpaba en el teatro y decía, bueno, vamos a escuchar esto. Claro, si de repente había sido un día, ¿no?, lluvioso en el que estaba todo empantanado y frío y de casualidad, no sé, tal príncipe había visitado, era el casamiento de la princesa o la condesa tal. ¿Cuánta gente escuchaba esa sinfonía en el estreno? Quizás era poco y nada. Y ese era todo el alcance que podría haber tenido ese acontecimiento. Ahora con la grabación, eso de alguna manera se perpetúa. Decís, bueno, a ver, quiero ver cómo fue el concierto de Bangladesh, ¡pum!, está ahí, ¿no? Entonces, esta cuestión del soporte de la grabación, obviamente que permite esto, que es maravilloso, es decir, bueno, ¿cómo toca Miles Davis este estándar? Play. Y lo tengo ahí, lo tengo en el living de mi casa, ¿no? Claro, uno piensa y dice, bueno, ¿qué más maravilloso? O sea, ¿qué capacidad que yo puedo tener de, digamos, disfrutar de eso sin ningún intermediario y sin la cuestión, sin el limitante físico y espacial y temporal de estar justo en ese lugar, ¿no? Parece muy lejano, Arturito, pero acabamos de atravesar un periodo muy parecido con el trabajo remoto, ¿no? Con esto de COVID y la pandemia, ese, todos íbamos a una oficina y si no vas a tu oficina a trabajar no hay sueldo, no hay empresa, ¿no?
y ahora estamos todos trabajando desde las casas. Bueno, fíjate que hablando siempre de la idea de los cambios tecnológicos y cómo también implican, ¿no?, transformaciones. Sí, bueno, el tema de la virtualidad, ¿no?, y la pandemia y el COVID, por supuesto que sería un Sí, ejemplo similar y también tiene un montón de aristas tanto positivas como negativas, ¿no? Yo tengo sí, un montón de alumnos que me dicen yo no quiero volver a la oficina nunca más y otros que claro. dicen no, por Dios, basta, yo necesito ir a un espacio distinto al mío y estar en Ah, contacto con otros seres humanos. O sea, digo que también sobre eso habría como un montón de, ¿no?, de sí, aristas. sí, 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 claro. O sea, y sin duda habemos seres humanos que nos adaptamos mucho más al cambio o mucho menos, ¿no? Pero Seguramente fíjate, también. Tiene que ver hablando de con eso, esa capacidad de adaptarse. Y sin duda esto que decías al principio, perdón que te interrumpa, esto o sea, venían pasando como que las creaciones tecnológicas en cuanto a la música, que es puntual de lo que estamos hablando, como que cada 100 años, algo, una cosa, o 50 o 80 años, y lo que decías al principio, ¿no? Y en los últimos ya 50 60 años, es un calibre, una cantidad de cosas pasando a una velocidad loquísima, que, o sea, nos acostumbramos. bueno, pero fíjate que por eso después vamos a hablar de las transformaciones de los últimos. Fíjate, yo agarré, Sí. quizás decidí Desde el comenzar principio. desde Bueno, el principio de esta última revolución que es la sí, grabación, pero que yo insisto marca un antes y un después en la historia de la música. Yo digo que total. el surgimiento de la grabación sería como, no sé, el descubrimiento del fuego o el desarrollo de la escritura. Hay un antes y un Ah, después, antes de Cristo, después de Cristo, bueno, antes de la grabación y después de la grabación. Yo creo que mira, el grado de transformación que ha implicado es tan fuerte que casi vos podrías dividir la historia de mira, la música a partir de ese acontecimiento. sí. ¿Por qué también? Porque el hecho de la música grabada no solo que transformó la manera en que uno como oyente, digamos, se acerca al fenómeno sonoro, sino que también cambió totalmente la dinámica de cómo es la vida musical. ¿Y en qué sentido? Yo acá quiero, digamos, detenerme un momento, porque fíjate que, claro, antiguamente, si un pianista tenía que decir, bueno, voy a estudiar tal sonata de Mozart, lo que había era la partitura, ¿no? Ajá. Claro, cuando no existían las grabaciones, de alguna manera el músico se tenía que sentar solo con su alma frente a la partitura y tratar de entender cuál era el planteo y tratar de encontrar un sentido a eso. Si era una obra muy, muy popular, o sea, ese era el único camino. Claro, O o sea, como escuchar si el escritor cometió un error, tocarás con el error, es más o menos, porque no hay a quien exactamente. preguntar. Oh, claro, no, el criterio lo tenías que establecer. Uno podría decir, bueno, uno podía tener un maestro que quizás le decía, no, esto se toca así y así, pero en algún sentido era muy limitado la posibilidad. O sea, era casi imposible no desarrollar un criterio propio para tocar, ¿no? Claro. Con la grabación, ¿qué empieza a pasar? Uno dice, bueno, a ver, escucho tal pianista, a ver cómo lo toca, entonces ya me empiezo a hacer una idea de Mm, cómo suena esto o de cómo debiera sonar, ¿no? Digo, bueno, si hay pianistas célebres, consumados, que han grabado esto, sin ninguna duda ellos tienen un criterio y un conocimiento y me serviría a mí para acercarme. Entonces, fíjate que ya empieza la idea de que ante cierta música, y eso es algo que yo lo veo lo veíamos todo el tiempo en el conservatorio, alumnos que decían, bueno, voy a estudiar tal pieza, me escucho 2 o 3 versiones para hacerme una idea y después entonces me pongo a estudiar. ah, Claro, eso que podría ser, digamos, beneficioso en cuanto a que, bueno, de te alguna da manera idea, te da ideas si te alineas en algo, también sí. ¿qué tendió a producir? A matar el criterio propio. Y es perjudicial, te iba a decir, es como yo como actriz, ¿no? Lo pienso así, yo cuando tengo una obra que sé que ya ha sido hecha, no voy a, vamos a decir Shakespeare, ¿no? Que ha sido repuesta millones de veces en todo el mundo. No voy a ver, ¿no? Si voy a hacer Julieta, de Romeo y Julieta, no voy a ver quién más hizo Julieta, cómo le hicieron, cómo fue su intérprete. Primero busco mi propia Julieta en mí, ¿no? Y vuelco, y si después de que yo ya tenga mi Julieta siento que quiero más herramientas, bueno, capaz, Bueno, y hasta si me la puedo aguantar, me la aguanto y lo veo después de que yo ya hice el trabajo. el maestro en el conservatorio siempre decía como, no, 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 vamos a estudiar esta obra, ya no escuches ninguna grabación. Si ya antes habías escuchado, bueno, pero no Claro, escuches ninguna hasta que nueva. terminemos de estudiarla.
Y Ajá. cuando terminamos de estudiarla, ahí sí volví a escuchar, inclusive aquellas cosas que habías escuchado en su momento. Pero Ujú. él insistía muchísimo, y yo coincido, y lo mismo le digo a mis alumnos, de abandonar toda referencia, trabajar sobre eso, y en todo caso, a posteriori, decís, bueno, a ver cómo lo hace tal, a ver cuál es la propuesta de tal, ¿no? Pero fíjate que entonces esto generó algo muy curioso, que es que ahora todos los pianistas suenan iguales. Claro, Porque es como que se dice, bueno, Chopin suena así. Y podés escuchar 25 versiones en las que se encara de esta manera. Entonces es muy difícil encontrar que que los intérpretes tengan una personalidad distintiva. Y si mm, vos mirás a los intérpretes de la década del 70, del 60, del 50, es todo lo contrario. Cada uno tiene una personalidad muy fuerte. Pues sí, esto es Rubinstein. Hablábamos de, ¿te acordás en sí, el y primer el capítulo? tipo Vos decís, tiene sello, tiene firma, eso que vos huella decías, tiene un digital, ADN, tiene un ADN, vos decís, esto total. solo lo pudo haber tocado Rubinstein y suena a Rubinstein. Esto es, qué sé yo, esto es Richter, esto es Gilels, esto es... O sea, cada intérprete tenía sin ninguna duda una impronta propia y una personalidad Total. propia. A veces quizás demasiada personalidad, pero sin Sí, ninguna duda que eso estaba. Y fíjate que ellos en gran medida se formaban cronológicamente en un tiempo en el que las grabaciones todavía no se habían desarrollado del todo. Es decir, ellos claro. se habían formado con maestros que se habían, digamos, que tenían una formación previa a la grabación, y ellos fueron los primeros en que empezaron a grabar la música, ¿no? Claro. Entonces Richter, Gille, o sea, fue toda una generación de grandes intérpretes que dijo, bueno, tenemos esta herramienta, utilicémosla para que lo nuestro pueda llegar a todas partes del mundo, ¿no? Arturito, estoy dando cuenta de una mala noticia de que cada vez va a ser peor esto. O sea, ¿entendés? Esto no va a ser más que empeorar y pasa ya en el canto, que cuántas veces uno escucha una cantante, un cantante, que wow, que voz todos suenan igual, ah, esta suena como aquel, ah, así como, o sea, ¿no? Es como que si cantás hoy, no sé, nadie, Frank Sinatra es Frank Sinatra y hay miles que suenan parecidos a él, o bueno, vamos a decir Michael Bublé, que ponele, evolucionó de eso. Y, ajá, o suena como Sinatra o suena como Bublé, que es la versión más moderna, pero es como, no, no hay gente que en estilos tengan, es muy raro, vamos a decir, si hay, pero es menos, cada vez menos común encontrar gente con personalidad, gente que esta es mi voz y no suena a la de Shakira, ni a la de Beyoncé, ni a la de nadie, esta es mi voz. Bueno, Y va a pasar cada vez más, siento, y lo en que nos algún, despersonalicemos. y en algún sentido, mientras más vos podés exponerte a un montón de... Mientras más fácil sea para vos encontrar 10 millones de versiones y escucharlas todas, bueno, más difícil, ¿no? Quizás encontrar tu voz propia, ¿no? Y fíjate que Mm, sobre esto yo quiero contar una anécdota que contaba hace muchos años un violinista que había sido formado parte de la orquesta del Teatro Colón, que era un hombre que, digamos, te estoy hablando que había escuchado a todos los grandes intérpretes y grandes directores que venían al Teatro Colón en la década del 20, del 30, del 40. Y esta persona contaba en una charla que él decía, bueno, sí, claro, dice, en esa época, bueno, uno iba todas las semanas al teatro y tal semana tocaba tal intérprete y tal semana tal otro y tal semana tal otro, como, y mencionaba todas figuras, ¿no? claro. Impresionantes. Y dice, y la verdad es que cada uno era totalmente distinto al anterior. Es como que, Mm. como diciendo, era muy difícil encontrar dos que se parecieran, ¿no? Y él dice que, bueno, con esto dice, esto de las grabaciones mató todo, porque ahora todo es igual, ¿no? Es que sí. Entonces, es tremendo eso, ¿no? Como de repente, sin quererlo, el desarrollo de la grabación unificó, ¿no? Los criterios. ¿Por qué? Porque hubo figuras que se las pusieron como los grandes referentes, ¿no? Y entonces, de alguna manera, bueno, tiene que sonar eso, ¿no? Y quizás si no suena eso ya despierta cierta sospecha o bueno, habría que ver, ¿no? Entonces ya podemos hablar, ¿no? De lo maravilloso de la grabación en cuanto a la Sí, capacidad de que la música viaje y no encuentre fronteras, ya desde ese punto, ¿no? Cómo mató en algún sentido o limitó mucho la capacidad, digamos, y la creatividad del músico de encontrar un camino que no es el propio. individuo. El individuo. Y cuando mirás, es muy interesante que esos pianistas que son tomados como emblemas,
muchas veces reconocían que ellos no se dedicaban mucho a escuchar a otros pianistas que no escuchaban mucho a otros pianistas. Como que ellos habían llegado a la conclusión de que eso se debía tocar de esa manera, pero no estaban tan informados, podría decirse, de cómo esto lo tocaba tal, 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 tal. Con la grabación sí, pues decís, busco, a ver, ¿quién grabó este nocturno de Chopin? A ver la de Rubinstein, mira, a ver esta Richter, a ver, ¿no? Entonces, vos ya tenés como podría decirse, como un panorama muy amplio, que claro, podría ser maravilloso como público. Vos decís, a ver esta obra, la quiero escuchar por tal pianista, y decir, me gusta más esta versión, esta es más enérgica, esta la encara con un carácter más lento, más reflexivo. Qué más maravilloso como uno, como público, tener un abanico, ¿no?, de posibilidades tan amplio. Sin embargo, para el intérprete, que tiene que hacer otro trabajo, ya no digo que necesariamente sea algo malo, pero que ya implica, esto decíamos, ¿no?, de estos cambios tecnológicos con lo bueno y con lo problemático, ¿no? Es un punto, ¿no? Pero habría más que eso. Y esto es algo también muy interesante, que nosotros no nos dimos cuenta porque, insisto, el cambio tecnológico nos ha llevado puestos y estamos tan Sí, cerca del fenómeno que no lo no lo reflexionamos. percibimos, No lo claro. percibimos, no somos conscientes. Otra de las cosas que ha traído la grabación, ¿qué es? Que de repente nosotros, digamos, al escuchar, creamos como una imagen sonora Ajá. que en algún sentido no es real. ¿Por qué? Porque cuando antes uno tenía que necesariamente estar en el espacio, ¿no?, y en el tiempo en el que la música se producía, Ujú. la música era un fenómeno que comenzaba y terminaba. Como Y lo arte en único, el tiempo, que es lo que exactamente, es. que es lo que es, ¿no? Entonces, lo que había pasado quedaba ahí, quedaba Claro, encerrado en aquellas personas que habían podido escucharlo en ese momento y en el recuerdo de eso. claro. Claro, cuando la grabación pasa a ser una especie de testimonio para la posteridad, Ajá. empieza a buscarse algo. El artista, naturalmente, busca algo que es, esto tiene que ser perfecto. Esto no puede, o sea, no puede haber errores, furcios, desprolijidades, porque esto queda para la posteridad. Esta es Y la qué obra duro, final. Arturito, me haces pensar en las generaciones bueno, ya después de nosotros que todavía somos millennials, los que ya han nacido con archivo, o sea que lo que sea que hagas de tu vida va a estar grabado por siempre, por los siglos de los siglos, lo que hagas bien, lo que hagas mal, lo que hagas más o menos, o sea, entonces te quitan el derecho, la posibilidad hermosa de equivocarte, Bueno, ¿no? fíjate Porque, eso. ¡qué Entonces, claro, barbaridad! y entonces, ¿qué es lo que empezó a surgir? En la medida en que se fue desarrollando la tecnología de la grabación, empezó cada vez a ser más fácil el hecho de decir, bueno, vamos a grabar una pieza de 1 minuto, hagamos 15 tomas y de repente digamos, no, en esta toma salió desprolijo esto, corto y pego, ¿no?, el copy-paste, el Mm, Photoshop. Toda la claro, música que nosotros escuchamos hoy en día, sí, grabada, inclusive la música que se nos dice como música en vivo o en vivo. grabación en vivo, tiene Photoshop. Obvio. Toda. Creo que todos lo sabemos o no. La gente todavía no lo sabe. Hay gente que, por ejemplo, cree que eso sucede, no sé, en el pop, pero que en la música clásica no. El músico clásico se sienta, se prende el grabador, el micrófono, toca y eso es lo que quedó. No. Y, Ah, y lo que pasa es que nosotros intuimos eso, pero no sabemos cuán lejos llega eso. O sea, mm, no nos damos cuenta cuánto Photoshop tiene eso. claro, Uno cuán puede decir, bueno, manipulada está. claro, quizás es que le puso un poquito de sombra. No, 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 Ah. no, no, no. O sea, es un nivel de Photoshop que hace que yo sea Brad Pitt, para que te des una idea. Entonces, Claro. no, 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 sí, y entonces realmente, ¿eh? es real que sí hay mucho, bueno, y hablando de esto, del archivo, por ejemplo, de YouTube, que hay mucho concierto de músicos que vende locura de discos, que gente críticas horribles, como que en este concierto, y las desafinadas del tipo que uno dice, "Ah, es ese, es el mismo que Bueno, vende todos estos discos". bueno, es que fíjate que entonces ese anhelo válido también de perfección, porque decís, ay, yo no quiero que las generaciones futuras me escuchen pifiando esta nota. O sea, digamos, es muy humano el hecho de decir, bueno, si es un producto acabado, quiero que sea todo lo perfecto que pueda ser. Sí, Entonces, ¿eso que empezó a generar? Que nosotros, que vamos formando nuestro oído a partir de escuchar grabaciones, nos acostumbramos a la idea de que todo tiene que sonar así de perfecto, claro. de que no puede haber imprecisiones, de que no puede haber imperfecciones,
Porque claro, vos escuchaste la obra tocada por y todas son perfectas, entonces vos decís, lo mío también tiene que estar a esa altura, es En ese decir, orden. en ese orden. Y claro, de repente estableció una vara o un estándar que es imposible, que no No. existe, que no es Que somos humano, ¿no? imperfectos por Exactamente, naturaleza, no es humano, claro. no, no. La perfección no es de esta vida, quizás será de otra, pero no de esta. Y sin embargo, cuando vos pones una grabación, es perfecta. Claro. Entonces, claro, ¿qué hace? Que vos te medís con eso y te medís con algo que no existe. Y que nunca vas a estar a la Y que altura, nunca vas a estar. Y no claramente. solo eso, cuando vos de repente ves a ese mismo músico tocando en vivo, de repente descubrís que no es el de la grabación. Claro. ¿No? El maestro, hoy está muy presente mi maestro. Vamos de maestro en maestro. El maestro decía muchas veces que él había tenido posibilidades de escuchar en vivo a grandes pianistas considerados como los grandes pianistas, el non plus ultra. Ajá. Él decía que y uno acostumbrado, él se formó escuchando grabaciones de esos pianistas que eran, ¿no?, como gloriosos. Y que cuando los escuchaba en vivo decía, bueno, es un pianista más. O sea, comete errores como cualquiera, tiene imprecisiones como cualquiera. El sonido no es ese sonido que sale de las grabaciones que parece que el piano es un volcán, un sonidito chiquito, ¿no?, en la sala. Es decir, como que cuando se contrastó con la realidad dijo, bueno, sí. Uno más del montón, ¿no? No la gran figura, ¿no? O sea, casi como era una situación, haciendo la analogía, como decir, bueno, voy a una cita, ¿no? Claro. Y vi las fotos y de repente aparece, ¿no? Y cuando de repente te sentás decís, vos no sos la de la foto, ¿no? Es lo que le pasa a todos mis amigos que tienen Tinder. Bueno, es como una situación de Tinder el concierto, porque es como que, pará, no era, esto que yo escuchaba no era verdad, elegiste el mejor perfil, te pusiste un filtro bonito, bueno, de alguna manera eso Bueno, es Instagram invita un montón a la falsedad. Yo tengo compañeras en el gimnasio que si cuando veo sus Instagrams es como, wow, y cuando la veo entrenar al lado mío me dan pena. Y digo claro, como bueno, que, ay señora, no termina ni la secuencia de abdominales, ¿no? Y como que, o sea, y, bueno, claro, y sale divina, entonces te das cuenta todo el Photoshop. Pero ajá, yo que soy su compañera del gimnasio, los millones que la siguen en Instagram, nunca en su vida la van a ver. totalmente. Y es como esto que decías, ¿no? Para con los pianistas, como idealizamos y convertimos en torno a lo bien que ejecutan su trabajo, los convertimos en semidioses, donde no solo toca increíble, sino el tipo es un bombón, o sea, buen marido, bueno, o sea, ya hace todo perfecto en la vida y es todo irreal. ¿Y Es todo cuánto real. estamos acostumbrándonos, y cada vez más, diría yo, a esas imágenes irreales y a convertir a la gente en semidioses? Cuando lo que Total. decís, qué hermoso cuando uno va a un lugar y, ay, qué lindo, cometió un error y a ver cómo salió de eso, ¿no? Y es mucho más vivo, mucho Bueno, más que uno es que por empatiza. eso, totalmente, por eso yo creo que hay que hacer como una invitación explícita a escuchar la música en vivo, ¿no? Mm, Y fíjate que si nosotros hacemos una diferencia entre, bueno, cuánta música realmente escuchamos en vivo tocada por un músico frente a nosotros y cuánta música escuchamos en una grabación. Imagínate el porcentaje. ¿Qué es? sí, 99-1. O sea, sí, 90-10 como mucho. Y en el caso de que a uno le guste mucho ir a conciertos y recitales. O sea, es decir, que el porcentaje es muy bajo y todo total. el tiempo en algún sentido estamos expuestos a estas, podríamos decir, como irrealidades de la grabación, ¿no? Por eso Sí. digo que este cambio de la grabación en algún sentido también ha impactado a nosotros como oyente respecto a qué entendemos que es el estándar o lo que uno debe esperar de un músico, ¿no? Claro, Cuando vamos al concierto en vivo vemos cuál es la realidad y a veces es muy decepcionante, ¿no? sí. O no. O no, o es Fíjate más, que puede desarrollar o no, empatía el error. exactamente, o hay algo quizás que eso, como decís vos, está vivo, es genuino, está produciéndose en ese momento, y entonces de repente produce un impacto que no produciría una grabación. Y fíjate que sobre esto, yo hay una frase que a mí me impresionó cuando yo la leí por primera vez, que, o sea, que cuando empezó a desarrollarse las grabaciones y empezaron todo lo que son las grabaciones comerciales, los vinilos, los sellos discográficos y demás, cuando empezar a escuchar música, digamos, en un ámbito que no era el concierto, empezó a hacerse más normal.
O sea, es que cuando surgían esas primeras grabaciones, la gente, cuando era una grabación muy buena, decía, se parece a un concierto. Y con el paso de los años, cuando un concierto es muy bueno, las personas dicen, parece una grabación. ¡Wow! Increíble, se dio vuelta. O sea, antes, si la grabación era buena, era un concierto. Claro, la medida es siempre la mejor. La medida era el concierto. Ahora, cuando un concierto es muy bueno, la medida parece como una grabación. Como si lo que hubiéramos escuchado es una grabación. Claro. Entonces, digo, fíjate, entonces volvemos a esta idea de los cambios tecnológicos, ¿no? Y estas aristas, ¿no? Maravillosas y también problemáticas. Yo estoy haciendo allá hace un tiempo un trabajo que es escuchar, digo, vamos a buscar grabaciones en vivo, vamos a buscar grabaciones, pero en vivo de verdad, porque después también tenés otra cosa. Hoy en día hay sellos que dicen, vamos, esto es una grabación en vivo, pero en realidad eso es un copy-paste de distintos conciertos en que se tocó esa obra y del ensayo general, y entonces es como que toman de los distintos conciertos de distintos días, ¿no? Y del ensayo si lo de los conciertos no salió bien, y eso te lo venden como grabación en vivo. ¿Cómo Dice logran ese live record. Frankenstein y que suene todo igual? ¡Qué bárbaro! Bueno, y eso, aparte de eso, es La impresionante. ingeniería. Es impresionante el desarrollo tecnológico que permite que vos no te des cuenta, pero que realmente no te des cuenta. Sí. Entonces, digamos, es como que en ese sentido, todas las técnicas de la grabación y sobre todo el último salto tecnológico que tampoco nos dimos cuenta fue el audio digital. O sea, claro. Cuando apareció el CD y cuando se empezaron a desarrollar todas estas herramientas que hace que ya no se grabe en una cinta, sino que vos en realidad tenés un archivo en una computadora que podés borrar, modificar, descartar. Ese fue el último salto tecnológico y ese salto se produjo en los últimos 20, 30 años. Sí, Cuidado 20. porque eso no lo vimos todavía. Sí. No lo vimos. Nosotros pasamos de escuchar música en vinilo a escuchar música en CD. Sí. Y después pasamos del CD, bueno, perdón, del vinilo al cassette, del cassette al CD. Ajá. Y del CD a el streaming, bueno, a la pirateada, porque a Napster, podríamos decir del CD al MP3. Ajá. Y del MP3 al streaming, ¿no? Sí. Esos serían como los distintos capítulos, ¿no? de la historia, digamos, de la música. Primero, en esa última transición que acabas de decir, no estaban muy claras las reglas de qué se podía y qué no, entonces todo el mundo pirateaba la música, porque así se decía, y se descargaba ilegal, comillas miles, o sea, porque no habían, o sea, como límites legales todavía, porque claro, todo tan nuevo, ¿no? Y entonces un tipo, ayer escuché eso, investigando ahí, metiendo las narices, que un tipo de acá, de Estados Unidos, un día dijo, no, bueno, la música tiene derechos, y si esto, y lo penalizó, y es como, fuimos libres y pudimos piratear libremente la música durante muy poquitos años. Y ahora, de alguna manera, hay que pagar, que lo que está bien también, ¿no? Porque de qué manera podemos redituar a esos artistas. Sí. Ahora nos metemos con eso. Ahora nos vamos a meter un poquito porque ese último salto, ¿no? De YouTube, en realidad podríamos decir que primero fue YouTube, o sea, que en música fue MP3, YouTube y el streaming, ¿no? Ahora, es interesante porque decía yo de esta cuestión del audio digital. Para nosotros fue un cambio de formato, fue decir, ahora ya no compro CD, ahora busco en YouTube, no, ahora pago Spotify y tengo todo. Claro. Sin embargo, para el proceso creativo del músico, el cambio de grabar la música de manera analógica en cintas y que de repente eso después pasara a ser una computadora, cambió. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando existían grabaciones, vos, ponele que vos decías, no me gustó esta toma, hago 20.000 para después hacer el Frankenstein y el Photoshop. Pero por lo menos todas esas tomas el músico lo había tocado, aunque sea una vez, ¿no? Claro. Es decir, bueno, no di con la nota, bueno, probá de vuelta, bueno, en la quinta toma sí, y también pasaba algo. Eso existía. O sea, el músico una vez al menos lo hizo, y después el copy-paste, ¿no? Pero también había una limitación, que era que no es que tenías miles de cintas, no es que los estudios de grabación decían, ay, no, vos encerrate y cuando te quede la toma perfecta, listo, nos decís y, o sea, tenés... No. Era como, mira, tenemos X cantidad de cinta, tenés X cantidad de horas en el estudio.
Claro. Porque nosotros pagamos este estudio para que vos Sí. grabes este Y disco y esas tenés... cintas tienen un costo Esas también, que cintas era tienen súper un grande. costo y tenés una cantidad de horas porque ese estudio se alquila también para otras cosas. Otras, ajá. Entonces, claro, el artista, ¿qué pasaba? Tenía que ir preparado. Tenía que preparar en gran medida todo eso. Y para Claro, justificar todo eso, no solo que tenía que hacer una canción, idealmente tenía que hacer un disco, porque ya claro. que, ¿no? Entonces eso implicaba que el artista tenía que dedicarse a estudiar mucho, a pulir las cosas, para que en el instante de la grabación fuera como, bueno, nos metemos, vamos a hacer esto, pum, 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 y queda esto, y sobre todo ir con algo trabajado, porque no es que tenías Claro, tiempo para probar ahí, bueno, a veces se hacía, pero digo, era mucho más limitado, ¿no? claro. Entonces es como que de repente era como, bueno, Freddie Mercury, mirá que esta es la última toma, ¿eh? O sea que Mm, si no te sale bien ahora es elegir entre esta y las otras cuatro. claro. Ahora no. Ahora yo puedo abrir el Infinito. Pro Tools infinito. Pongo Infinito. rec y toco y toco y toco y toco y toco y toco. Y si no me gustó al día siguiente vuelvo, ¿no? Es decir, Ajá. lo cual hace que vos de repente puedas proponer un resultado sonoro que no es algo que vos realmente tocaste. Es decir, es como que el resultado de ese Photoshop ni siquiera es algo que existió en algún momento, sino que de Claro. repente es como La cantantes, compilación, cantantes que compaginación. dicen yo no llego a esa nota, entonces la corro en el Pro Tools y listo, ya la di. Claro, Yo canto y después afino las voces. claro. ¿Estamos Una escuchando lo locura. que estamos? O sea, la tarea del cantante era afinar primero. O sea, Sí. es como que vos como cantante, ¿qué haces? Aprendo a cantar afinado. No, 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 ahora la afinación sería un proceso a posteriori de la producción musical. Después yo canto, no importa si desafino mucho o poco, no importa si hago 25 tomas, porque después viene el productor y corrige y acomoda. Estamos ante Locura. algo inaudito. O sea, el músico puede no hacer lo que se presenta como lo que hace. Sí. No, y lo que viene, Arturito, porque parte de lo que me haces pensar de esto y de la investigación que he estado teniendo estos días, que todos esos costos que también las disqueras ya no tienen, ¿no? De que antes pagaba la disquera, todos esos costos de la cinta, todo lo que hay del estudio, lo que acabas de mencionar, o sea, alguien que les avise a las discográficas que ese costo ya no existe, que era el más caro de producir un disco y se lo siguen cobrando los artistas, ¿no? Y Bueno, por otro lado, esto que decís, del artista que puede hacer las mil y un tomas y que además es como, no sé, siento como hasta en la música, Arturito, no solo hablemos de los cantantes, o sea, mi marido es DJ y productor de música, o sea, puede fabricar música aquí sin una guitarra, sin un solo instrumento y decís como, es una locura, una barbaridad, y hacia dónde esto nos lleva, a la ficción de la ficción de la ficción, ¿no? totalmente. Pero por otro lado, uno podría decir, siendo objetivo, bueno, qué más maravilloso que no depender de Claro. que la discográfica me dé las cintas y me alquile el estudio, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ahora puedo crear todo desde mi casa y eso puede Ujú. ser algo increíble. O sea, por otro lado, yo siempre con esto, digamos, tengo como sensaciones encontradas en cuanto a que no puedo decir, Sí. esto es terrible, es una porquería, hay que volver No, atrás, ni tampoco puedo decir, esto es lo más maravilloso que nos pasó y gracias a Dios. O sea, esto tiene como, ¿no? Como, insisto, ¿no? Como dos caras, ¿no? Ahora, ujú. cuando uno mira con detalle la cara negativa, bueno, es realmente negativa, no es como, Real. bueno, es un detalle menor, No, y creo si que realmente estamos, el cantante afina o no afina. y nos vamos a seguir ajustando, cambiando o sea, y evolucionando en esta dirección porque esto va a seguir pasando y cada vez más, ¿no? Claro. Es como, no va a pasar Bu- menos de ahora en más, no vamos a claro, volver hacia atrás. es que no hay vuelta atrás. O No, sea, o bueno, hay que ver, puede haber movimientos, ¿no? Habría que ver, ¿no? Porque también, ¿no? La un historia de la optimista. humanidad, la historia de la humanidad muchas veces ha demostrado que es pendular, que se va para un Pendular. lado y después eso, ¿no? Habría que ver, yo tengo cierta esperanza igual. Pero de cualquier modo, fíjate que hasta ahora yo Yo hablaba no. mucho de... Vos no, bueno, puede No. ser, bueno, es No, bueno. porque tengo muchos amigos músicos, cantantes, artistas que sé que andan detrás de saber qué es lo que está pegando, qué es lo que más gusta y copiarlo. Y entonces nos volvemos todos plagios de otros artistas que ya Bueno, han es que hecho eso... éxitos y es como la historia sin fin esto. Y el que está haciendo eso, que tengo muchos amigos cantautores, de verdad
o sea, bueno, se quedan sin individualidad, sin creatividad, sin identidad, o sea, sin, ¿no? Todo esto que hemos hablado hace un ratito, y lo único que quieren es vender sus discos y ser conocidos y que Bueno, la gente los compre, los escuche, los no sé qué, y se olvidan de que hay, nosotros lo hemos hablado en nuestro podcast privado de clase, que es el artista es hacia adentro y no hacia afuera también, ¿no? Pero creo que cada vez nos volvemos más con esta sensación de querer pertenecer a querer ser iguales a todos los demás, ¿no? Y a perseguir el éxito, esa cosa. bueno, es que fíjate que vos ahí lo que estás diciendo es algo que también es otra variante nueva que se desarrolló con estas tecnologías, que es la industria de la música. Sí, Yo siempre hago una distinción entre la vida musical y la industria de la música. claro. Porque industria también es una manera de decir en el negocio. Sí, El negocio de la música también está directamente relacionado con el surgimiento de estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque si antes no había más remedio que el pianista se tomara un barco y diera un concierto, bueno, no había tan, o sea, ese movimiento. Bueno, sí, habría quizás alguna asociación de conciertos que diría, bueno, queremos traer a este artista para que venga a tocar. Y quizás la gente que iba a ese concierto también era un público reducido, o sea. mm, Cuando vos decís, no, yo puedo hacer esta grabación y la puedo vender 10 millones de copias en todo el mundo, ya de repente eso es algo muy rentable para quien está claro. detrás de eso. Entonces, la industria de la música o el negocio o el comercio con la música tuvo mucha injerencia en el desarrollo de estos nuevos formatos. O sea, las discográficas, en algún sentido, cuando se inventaron las grabaciones, bueno, ahí surgieron las discográficas y ahí Claro. comenzó el negocio de la música de una manera que no existía antes tampoco. Antes Mm, era quien te paga el concierto, quien paga la entrada del concierto o claro. quien compra tu partitura. Se acabó, no hay otra cosa. No hay más negocio, no No hay hay más industria. negocio, no hay industria. Era eso. Tenía dos vías. La partitura o vos venías a La tocar contratación. a Ajá. contratación. Se acabó. Eso era todo el universo. Bueno, con la grabación ya surge la discográfica, el estudio de grabación, el marketing, la publicidad, la producción, de editar los discos. Bueno, todo un universo Un que aparato también enorme. una parte normal. Sería muy interesante también quizás dedicar algún episodio del Vamos por podcast a ahí. hablar de la industria o el negocio de la música, porque ahí sí yo en ese sentido coincido con vos que ha sido tremendamente pernicioso. Sí, O y los sea, la música derechos y y cómo toda juega la la cuestión industria legal, bueno, con ni el no hablar. saber de la gente, con la, o sea, eso hay que dedicarle, Arturito, un capítulo Sí, entero. aparte creo Porque que este los, creo, ya empieza a sí. terminar, pero nos quedan un montón de cosas en el tintero. No quiero, sí, yo quiero agregar alguna cosita más respecto a esto, pero Contanos, no, contanos. yo creo que igual vamos a dedicarle uno más, porque el negocio o la industria de la música es una cosa que también vale la pena mirar con lupa, también Mm, porque como nosotros todo lo hemos escuchado a partir de eso, de ese modelo en el que la industria está lucrando, bueno, creo que vos y yo compartimos una visión muy peyorativa de lo que es el negocio y la industria de la música, así que nos vamos a entender muy bien y creo que muchos alumnos o oyentes también comparten mucho esto de que no ha sido tan beneficioso el aporte a la historia de la humanidad que han hecho Sony, EMI, BMG, Universal. Tengo mis dudas. Sigue sin serlo. Yo celebro cada vez que un artista gana un juicio, hace poquito que ha pasado en Argentina, que un artista ha ganado un juicio contra una de estos gigantes, vamos a decirle, y yo, Mm. o sea, que tengo ganas de ir a brindar por ellos, porque no es Yo, común además, estos no. monstruos de la industria que manejan y mueven los hilos y deciden por los artistas de una manera muy tenaz. Es complejo, es muy complejo el tema. Ahora, yo decía, ¿no? Continuando y un poco con la idea de ir cerrando, ¿no? Ujú. Em, Nosotros hablábamos recién del audio digital como, ¿no? O el último cambio tecnológico fuerte que permite a los músicos un montón de herramientas y con todas estas implicancias. Ahora, también es interesante analizar todas estas transformaciones tecnológicas respecto a cómo nosotros escuchamos música como oyentes. Porque Claro, es como que, por un lado, es cómo impacta en el músico que crea, pero también es cómo impacta en aquel que escucha. claro. Y acá quiero ir sobre algo que a mí siempre digamos, como inquietado, que es el hecho de que cuando nosotros, o bueno, yo voy a hablar por mí, ¿no? Cuando yo era un niñito Ajá. y amaba la música y, bueno, y estudiaba el instrumento y qué sé yo, qué sé cuánto, yo siempre recuerdo que de repente mi madre me daba
o sea, 20 pesos, 40 pesos, y era como un dinero que yo tenía para ir a comprarme un CD de música. Ajá. Entonces, claro, uno iba a la tiendita yo iba a Musimundo, me acuerdo, para los que recuerden acá en Argentina lo que era Musimundo. Y entonces iba y estaba ahí, miraba todos los discos que había ahí y dudaba, decía, me llevo este, me llevo el otro. Tenía solo 40 pesos y era como, bueno, no me alcanza para los dos, ¿cuál tengo que elegir? ¿No? Entonces, bueno, finalmente elegía uno y lo compraba. Entonces, ¿uno qué hacía? Venía todo contento con su disquito y lo ponía en el equipo de música y se sentaba a escucharlo. Y lo escuchabas y lo escuchabas y lo escuchabas. ¿Por qué? Porque vos dijiste, bueno, me compré este disco, no tengo miles, una biblioteca infinita de música, tengo los discos que ya tenía y este. Entonces uno se sentaba a escucharlo y les dedicaba una atención. Mm, Básicamente, ¿por qué? Porque tampoco es que había miles de opciones. Era eso. claro. Yo he notado algo, que claro, cuando ¿Eh? empezó el MP3 era, bueno, dame discografías completas bueno, dame todo lo que hay grabado de Pink Floyd. Claro, eran carpetas, carpetas y discos y discos y discos. Me acuerdo que yo en un momento estaba con una especie de fervor descargando. Decía, me gusta un tema de un artista. Bueno, me descargo toda la discografía completa y total así ya la tengo y alguna vez la voy a escuchar. Bueno, yo tengo que decir, esas discografías completas nunca llegué a escucharlas. ¿No? Wow. ¿No? Y otra Me cosa. ha Sí. pasado, o sea, vas contando y yo, o sea, desde mi lado de actriz, lo mismo, como cuando ibas al videoclub a alquilar la película, entonces tenías que elegir bien, y esto que te ha pasado del rush de quiero todas, ¿no? Cuando vi obras de teatro en línea, gratis, disponibles, que todavía eso es un tema que no ha llegado para nosotros los actores al teatro de verdad, es tener el acceso público de los autores de las obras, ¿no? Como se tiene la música. O sea, yo tengo que ir, suponte, en Argentina al teatro o al Cervantes o al Teatro Nacional a buscar esa obra, contactar al autor, a comprársela, de verdad es mucho más engorroso. Y alguna vez que he encontrado así como que, ¿qué? Todas estas obras disponibles y gratis, descargar, 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 así como que pasarme horas que nunca he leído todas esas obras, claramente. Bueno, pero fíjate entonces que esta capacidad infinita, porque yo siempre digo, hablando de la historia de la música en el siglo XX y las tecnologías, Spotify es una bendición. O sea, es Total. una bendición en el poder decir, a ver este artista, ¿qué grabó? Mm. Y bajar y bajar y bajar y bajar y decir, che, ¿y de esta sinfonía cuántas versiones habrá? Y bajar y decir, no terminás de ver, de llegar al final, ¿no? Nunca. Entonces vos decís, esto es maravilloso. O sea, Claro, tengo toda la historia de la música a distancia de un clic. sí. Es solo desearlo para tenerlo, ¿no? Si Mm. existe, está ahí. Prácticamente todo está ahí. Ahora, si yo hago como una especie de autoanálisis, porque alguna vez me pasó de cruzarme con la pila de CDs míos o Ah, sí. de lo que era mi discoteca y hice como una reflexión. Yo dije, yo creo que todos los discos que están ahí los conozco mucho más y los he explotado y les he sacado el jugo mucho más que toda la música que yo he descubierto por YouTube y por Spotify. Wow. O sea, y es Porque al una... saber que es como una moneda tan corriente y que está tan al acceso, no le pones toda esa atención que decís que cuando llegabas de comprar el disco, que todo tu foco estaba ahí. Sí, o siento que de repente yo encuentro un disco en Spotify y escucho un poco, pero no lo escucho todo de principio a Mm. fin, y de repente picoteo un poquito, o de repente, ¿qué hago? Lo escucho, pero lo pongo de fondo en el Mientras. televisor mientras hago tal otra cosa, etcétera. Pero yo perdí algo que quiero recuperar, Ujú. que es el hecho de decir, bueno, me voy a sentar a escuchar esto, paro todo, todo Claro. absolutamente, Sí. y me pongo a escuchar esto. O sea, tener un momento de escucha así. Y yo creo que esos formatos, el CD, el vinilo, por cómo era su dinámica, por cómo era la Claro. dinámica en la cual vos comprabas y lo tenías y era tuyo. Y aparte otra cosa, fíjate. No sé si has observado, la gente ya no tiene equipos de música, ya no tiene un aparato en el que Te iba a decir. reproduce eso. Que es Y muy eso es bonito esto que decís que habla mucho del ritual de la música, de la absolutamente. escucha de la música, y por otro lado, esto otro que estabas mencionando último es todos el día de hoy o bueno, yo que me he mudado mucho y de país inclusive, o de costa a costa de país y tal,
que decís qué pena, pero voy a tener que tirar, donar, regalar, entonces sí, lo regalo, como voy a tirar toda esta discografía hermosa, y ¿a quién se lo regalo? No hay ni en qué escuchar esto, ya ni La los autos, gente, ya, o claro, sea, ni y es los como, autos, ni y lo las tirás, PCs, ni sí, la... nada, Romy, vos nada. compras una computadora nueva y no No, tenés yo no manera de tengo, ponerle un CD. O yo sea, tengo en CDs de obras de teatro que he hecho en Argentina, que no tengo dónde verlos, que ¿dónde digo, reproducirlo? no, o sea, no tengo idea Bueno, dónde, pero fíjate ya está, cómo los tiro. toda la industria tecnológica empezó a decir, listo, el CD ya fue, está todo Mm, en la nube. O sea, ahora eso, insisto, como lado maravilloso, lo tengo todo por $3. Ya no necesito juntar los 40 pesitos por disco y ir a la tienda y ver qué tenía la tienda, porque no es que vos ibas a la tienda y decías, dame esto que me enteré que hay una grabación de Rubinstein que la hizo en calzoncillos en su casa y la tenés y te Se dice, toma, acabó. es esta, acá está, es tuya, listo. Y si tenés el dinero, te la llevas. No, era como, bueno, lo que había ahí, y vos de lo que había elegías, y eso, y con eso convivías, digamos, ¿no? Entonces yo siento, y eso es una reflexión interesante, y me encantaría que los oyentes también comenten un poco sobre esto. Si a A ellos ver. les ha pasado lo mismo, esto de decir, yo creo que la música que yo escuchaba cuando era niño, cuando era adolescente, que estaba conectada a otros formatos, cassette, CD, vinilo, Ujú. uno no tenía con eso un contacto quizás más intenso que aquello que hace a través de estos formatos digitales. Es una interrogante que dejo ahí abierto. Si yo, es cierto, también uno puede decir, bueno, pero vos ahora ya no tenés 10, 12 años y el tiempo de escucha, pero sin embargo, yo creo que tiene una incidencia fuerte. Y también el hecho de que cuando nosotros éramos chicos todo el mundo tenía un equipo de música, porque era Mm. ¿cómo escuchabas música si no tenías un equipo que reprodujera ese CD? Hoy en día entonces no está el equipo, y entonces ¿qué es? El celular, la computadora, ¿no? Claro. El parlantito Bluetooth. Todo muy lindo, me encantan los parlantitos Bluetooth, pero no es igual que un equipo de música, no suena igual, pero lo que importa es que lo puedas llevar, poner en cualquier lado. Es decir, ha habido, yo creo, una transformación en esto de los formatos que nos lleva a escuchar la música de otra manera y a relacionarlos, es decir, a relacionarlos distinto. Yo creo Mm, sinceramente que el formato influye en la relación que vos tenés con el contenido. seguro. Pregunta, ¿no sería equivalente con los libros? Es que, ¿Es lo mismo leer desde un Kindle que leer un libro en papel? y no, creo que, y la clave está en la atención, en esto que nombrabas antes, ¿no? Y la capacidad de atención que hemos perdido y la capacidad de dispersión que hemos ganado. O sea, porque Totalmente. ahora, claro, uno hace mil cosas a la vez y nos hemos vuelto multifuncionales, polifuncionales, como esto del multitask, ¿no? Del multitarea. Pero, y la capacidad de concentrarnos, que lo hemos hablado justo en nuestro podcast privado esta semana, con, con un instrumento, y de verdad he estado practicando para mi clase, y de verdad que donde no está mi atención puesta ahí es como, no, y es un cambio de dedo, ni siquiera estamos viendo acordes por conducción y toda una cosa que facilita, vamos a decir, que pueda tocar más fácil, igual, donde un segundo, y no es que digo, sé que voy a comer o tengo hambre, no, 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 donde mi atención no es plena, real, plena, y estoy ahí, ¿cómo diría? Como abstraída por el hecho, o sea, no solo concentrada, una concentración a punto de abstracción que si me preguntas cómo te llamas, no sé, es como que no sé, de que soy nebulosa en este momento, soy una con el instrumento. Si uno no logra eso, no logra real ejecutar bien una, ¿no? Como que lo que está haciendo con el instrumento. Y eso creo que es lo que se ha perdido y lo que para con el libro o con esa conexión con la música o con un concierto hemos perdido en este afán de poder hacer muchas cosas a la vez, de que nuestra mente ya nunca tiene paz y por eso tantos ataques de ansiedad y cosas que estamos sufriendo cada vez más, ¿no? En esta era. Bueno, es que fíjate que uno diría, bueno, pero no es una relación lineal y directa. Bueno, pero si yo uso el celular para escuchar música, pero al mismo tiempo mientras pongo esa música me caen notificaciones y mensajes email mismo, decís, no, yo escucho poniendo YouTube en la PC. Sí, pero vos abrís YouTube, pones el... Y después estás como, uy, no, me llegó esto. Che, y de paso aprovecho para contestar. Es decir, que podrá así decir, el CD, el vinilo, el cassette, el soporte, en algún sentido tendría a
obligarte a una relación, como vos decís, en la que tendías a estar presente, ¿no? En la que tendías a poner toda tu atención. Hasta uno podría preguntarse si el hecho de no pagar por la música no también te genera eso. O sea, y acá sería también, digamos, De como valorar sería, ¿no? En ese es acto que de pago es una valoración en por ese el hecho de decir artista. esto que estoy poniendo es mío, ¿no? Mm, Porque fíjate que es interesante que todas estas plataformas de streaming, maravillosas y terribles, nunca nada es tuyo. O no, sea, vos dejaste de pagar la suscripción, game over, toda la discografía, toda la discoteca que tenía desapareció en un segundo. claro. Entonces, este modelo, ¿no? de consumo de la música, digamos, no genera también esas otras cosas. No tiene un Esclavitud. impacto. Bueno, no, pero un impacto en cómo escuchamos o cómo nos relacionamos a eso, ¿no? Sí, O sí, sea, yo creo sí. que es un tema abierto y yo creo que es un tema que probablemente los historiadores de la música analicen dentro de 30, 40, 50 años. Van a decir, Total. che, pero fíjense que acá pasó esto, ¿no? O sea, de la misma manera que nosotros podemos decir, fíjense que en el siglo XIX el desarrollo de la imprenta cambió la forma en que los Mm. compositores lucraban con su música. Yo creo que cuando nos analicen van a decir, estaban locos estos tipos que no les pagaban a los artistas por escuchar su música, de Bueno, verdad. después hablaremos también de estos procesos de cómo las plataformas de streaming tienen un modo de monetización que hace que los compositores... Escucha, esto no sé si lo Los sabes. compositores, sí, he Los estudiado, ¿eh? compositores, Me has sacado de la ignorancia, Arturito. los compositores escriben música, o sea, le dan una forma musical a una canción en pos de que la persona se quede más de 40 segundos escuchando porque de esa manera pueden cobrar por eso. Guau, Es no, eso increíble. no lo No, sabía. Mira, lo dejo así picando simplemente Ay, sí, porque vamos a hablar de la industria entera no, en cuando en otro hablemos de eso, capítulo. claro, porque de repente pasa algo, vos tenés que escuchar más de 30 segundos para que el artista pueda empezar a cobrar por eso. Wow, no lo Entonces, sabía. la manera en que está armada la canción es para poder generar eso. Entonces imagínate Claro. si Beethoven hubiera dicho, no, voy a componer esta sinfonía, pero voy a hacer que en el compás 5 voy a poner esto, Un gancho. así, hace carpón, el hook, el El gancho, hook. le llaman los productores, porque si no el público no va a comprarme, no me va a pagar, no voy a Qué ganar barbaridad. dinero, ¿no? Por eso digo que vuelvo a esta idea, ¿no? No quiero ser tremendista ni tampoco apocalíptico, o sea... De hecho, fíjate que si no fuera por estas tecnologías, vos y yo no tendríamos este No, espacio. lógico. O sea, ¿no? Y yo Cruzando no fronteras de norte a sur, cruzando literal. fronteras, sí, y la capacidad maravillosa que yo hoy tengo de decir, bueno, pongo las camaritas, pongo los micrófonos y grabo y esa música llega, ¿no? O sea, yo, digamos, no soy una persona que solo ve el sesgo negativo de esto, No, pero sin duda, sí hay que, sí, sí, es una herramienta fantástica. Toda la evolución tecnológica, estamos lejísimos de pelearnos con eso. Los dos creo que admiramos, agradecemos. O sea, es como que quien pudiera no, digo yo, ¿no? claro, Pero tiene sus pero dimes y diretes. claro, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Como, bueno, como, sí, como artistas por un lado y también como públicos o como oyentes de otro, un ejercicio, digo, de poner la lupa sobre estas cosas y ver cómo nos Mm, impacta y sobre todo quizás de también cambiar hábitos mm, o cuestionarse los hábitos que yo tengo. Un claro. hábito podría ser ese, decir, bueno, no debería quizás, si a mí me gusta la música, tratar de escucharla en vivo. No debería quizás tener un espacio y un ámbito en el que la escucho y una... O sea, es decir, insisto, me parece que hay como cosas que uno puede reflexionar individualmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo y porque No, en ese proceso también a veces perdemos cosas, ¿no? tal cual. Un poco la Hermoso, idea de... Arturito. Vamos a Sí. abrir mucho más de todos estos temas y también, no solo de ir a escuchar, yo soy fan y voy a escuchar todo lo que puedo, todo lo que se me invita voy, a los conciertos, a todo, sino también de qué hermoso es ejecutar un instrumento. Así que también los invitamos, los alentamos, así que si tienen cualquier duda, si les gusta el bombo, el charango, el cuatro, lo que les guste, ¿no? Como que es otro universo hermoso, enorme, el que también, de los que disfrutan de escuchar la música, pudiesen no perderse, ¿no? Y Por otro supuesto. capítulo hablaremos de la educación De la musical, educación ¿no? musical. Todos Sí, estos porque temas que eso... nos, que Totalmente, siempre. porque sí, claro, porque fíjate que cuando uno toca un instrumento,
ahí se da todo lo que en la escucha o en este tipo de escuchas no se da. El momento presente, Claro, el ámbito físico y temporal en el que vos estás frente al instrumento, ¿no? claro. Esto que vos decías, la concentración y la atención. Si mi mente se va a otro lado, ya ese instrumento ya no produce las notas, los sonidos, ¿no? Entonces, yo creo que también dentro de este desarrollo, digamos, tecnológico impresionante y maravilloso, hay algo bueno que sí se ha dado, que es que cada vez más personas pueden acercarse a la música, pueden Mm, estudiar música, pueden tener un instrumento en sus casas, y creo que sobre eso es lo que se puede, digamos, como avanzar o crecer. Decir, bueno, si cada vez más personas entienden que tocar un instrumento no es una cosa estrafalaria, que solo lo hacen los que tienen talento, o los que son músicos profesionales, o los que tienen oído, todas tantas estas ideas creadas, o los que solo empezaron de niños, en fin, si se rompen un poco esos prejuicios o esos paradigmas, mm. yo creo que naturalmente va a empezar a haber un movimiento en el que vamos a escuchar música en vivo. Pará, me voy a sentar a escuchar esto. A ver, pará, vamos a escucharlo prestando atención a lo que entendemos que es importante y dejando de lado otros aspectos secundarios. Bueno, a ver cuánto de esto es producto de la industria y del negocio de la música y cuánto Mm, de esto tiene un valor intrínseco y genuino, ¿no? claro, más honesto. Más honesto y más real, ¿no? O sea, y cuánto de esto es un producto envasado o cuánto de esto es un planteo estético O un hecho real, creativo, un hecho real. creativo, Un hecho creativo. personal. Bueno, esas son Buena un poco identidad. siempre digamos, como las cosas que uno, bueno, trata de acercar, y este espacio y este podcast va en esa dirección, ¿no? Y los Sin ninguna invitamos a duda. reflexionar, a tocar, a meter las narices, a dejarnos comentarios de todos los temas que les interesen más, ¿no? De que conversemos junto con ustedes, nosotros también. Les dejo las redes sociales de Arturo Estanislao Pianista, mi maestro, para que se contacten por ahí, dejen esos comentarios. Las mías, Romita Leal. Arturito, como siempre, como cada domingo, un placer compartir este quinto episodio y nos quedan lista de temas para los próximos, ¿no? Infinitos, infinitos, infinitos. ¿Querés que cerremos con un poco de música? Por Una de las cosas, favor. muchas personas que escuchan nuestro podcast me dicen, no, pero ¿cómo no hay música? No, pero ustedes dos tienen Sí. dos teclados ahí, ¿cómo puede ser? A Ajá. veces es cierto que, yo en eso quiero decir que muchas veces el hecho de estos temas, yo digo, bueno, ¿cómo introduzco quizás de contrabando algo de música? Siempre está como desafío, ¿no? Contrabandea, contrabandea, Claro, Arturito. vamos a hacer algo así, pero bueno, por lo menos siempre para cerrar la idea es un poquitito alguna cosa. Algo, lo que tengas Sí, en dedos y algo. date el permiso de ser imperfecto De también, que lo vamos a equivocarme. valorar. Bueno, ahí Sí. está. Bueno, mira qué interesante eso. ¿Ves? Ahí me pusiste en el brete, porque yo diría, no, no, tengo que tocar algo que tiene que estar perfecto. Bueno, mira, para abrir la puerta a las equivocaciones, vamos a cerrar con una improvisación. Fíjate que en A la ver, improvisación el riesgo de error es también es, mucho más grande, porque te sí, y es quedas. menos perceptible también, porque como no sabemos lo que va a tocar, vos si Puede te ser. equivocás, pone cara de que está todo bien y no Es nos cierto. enteramos. No, pero es cierto que es cierto, en la improvisación no hay un molde previo, pero tampoco hay una dirección tan clara de hacia dónde vas, y podés quedarte sin ideas y decir de dónde sigue. O sea, el error también en algún sentido es más plausible en una improvisación. Ya hablaremos de Sí, esto de la música improvisada también, también. ¿no? Que es un tema interesante. Así que bueno, voy a Nos improvisar sobre despedimos. un. Sí, nos despedimos con esto. Es en realidad un estándar, Nardi se llama. Yo digo que es de Bill Evans porque técnicamente dicen que es de Miles Davis, pero es de Bill Evans. Es un estándar de jazz, y voy a improvisar un poquitito de manera muy libre sobre eso, y espero que si hay errores, sean errores humanos, no sé si errores, pero si hay imperfecciones, que sean imperfecciones humanas y que nadie se dé cuenta. Ojalá que nadie se dé cuenta. Lo vamos a valorar. Gracias a todos los que están escuchando por estar ahí. Nos despedimos con esta improvisación que nos va a regalar Arturito. Ahí está. Hasta la próxima entonces.